Hola, soy Diego León, el profe. Continuando con una serie de videos de filosofía, vamos a ver hoy, vamos a analizar al filósofo Sócrates. Sócrates, que es el primer filósofo de este periodo clásico y que es un avance ya después de lo que fueron los filósofos presocráticos, que eran los que miraban, digamos, el origen de la vida, del hombre, de la humanidad a través del arjé y lo que era la naturaleza y lo físico. Ya Sócrates ya es más humano y ya mira más el aspecto social del hombre. Entonces nació en Alopecé en el 470 y murió en el 399. No escribió obras, digamos que lo hicieron más conocidos sus alumnos Genofonte y Platón, principalmente Platón, que escribió más de 30 diálogos, y en esos diálogos, en la mayoría, el protagonista fue Sócrates. Su padre se llamó Sofronisco, él fue escultor y estuvo en la construcción del Partenón. Su madre, Fenareta, ella era partera. Él se destacó por ser ascético. ¿Qué es ser ascético? Es una persona que es despegada de todo lo material, que se encarga o que tiene hábitos básicos en lo que es lo moral y lo espiritual. Una persona o un alumno que él tuvo, Diógenes, que él estuvo en la filosofía de los cínicos, y él fue, digamos, un ascético en extremo. Él, pues, a raíz de su manera de ser partera, pues creó lo que fue el método socrático de la refutación y la mayéutica. Pero en ese entonces en Grecia, digamos que la filosofía tenía que ver con todo, o sea, con la ética, con la religión, con la política, con la matemática, la retórica, en fin, todas las ciencias estaban íntimamente relacionadas con la filosofía. Entonces, a través de Sócrates hay una revolución en la filosofía, porque hace un cambio sustancial y es su preocupación está basada en el ser humano y su papel o su rol social. O sea, la forma como hay que vivir la vida es la filosofía como una actividad existencial. Entonces llega un día en que Sócrates toma conciencia de su propia ignorancia, y esto es a raíz de que un amigo y seguidor suyo llamado Creofonte, él va al oráculo de Delfos a preguntar quién era la persona más sabia de Grecia, y el oráculo contestó que Sócrates. El oráculo de Delfos era el lugar donde consultaban al dios Apolo a cualquier inquietud, y se hacía a través de una pitonisa. Cuando Creofonte le cuenta a Sócrates que él era la persona más inteligente de Grecia según el oráculo, pues él se aterra y dice, pero ¿cómo así? Si él dice que él solo sabe que no sabe nada, y que como tal él no se siente el más sabio. Entonces Sócrates lo que hace es que se va a interrogar, digamos, a las personalidades más importantes, a los que se consideran sabios en ese momento en Grecia, van de los políticos, de los poetas, de los artesanos, y lo que hace es comprobar que ellos tampoco son sabios. Entonces, a través de ese hecho, Sócrates entiende que su misión es transmitir su conocimiento, pero reconociendo su propia ignorancia en muchos temas. Entonces, aquí es cuando él crea el método socrático, que es la refutación y la mayéutica. Entonces, la refutación, que es el refutar todas las cosas que dice otra persona, pero a través de ¿qué? De argumentos, de frases o de hábiles preguntas que hacen que las opiniones que se creen verdaderas, o que la persona cree verdadera, pueden ser en realidad falsas o contradictorias. Pongo un ejemplo de reputación y lo voy a hacer con un ejemplo actual. O sea, vamos a suponer, esta es una analogía, que Sócrates vive hoy en el siglo XXI. Entonces,
Sócrates le pregunta a un joven que qué es conducir. Entonces él le dice o qué es conducir bien. Entonces él le dice que conducir bien es ir por las calles andando muy rápido, que es, es tomar unas curvas muy bien tomadas, que es ir sí por la calle, pero que a mucha velocidad, pero que él respeta lógicamente las normas de tránsito. Entonces Sócrates le podría contestar, le decía, bueno, pero yo creo que puede ser más atinado decir que conducir bien una motocicleta o un vehículo cualquiera es ir por las calles con mucho cuidado, muy previsible, de que se puede atravesar un animal, de que se puede atravesar una persona, haciendo los pares muy bien, los semáforos. Entonces allí con esa apreciación él está como refutando, le está diciendo que su apreciación es todavía más convincente de lo que le dijo el joven. Si hablamos de mayéutica, entonces la mayéutica es dar a luz, es para el conocimiento. Aquí hay una relación como con su madre, que era partera. Entonces la mayéutica es como ayudar a través de preguntas a una persona para que pueda encontrar su propio conocimiento. Un ejemplo de esto puede ser la actividad docente. Entonces, la refutación y la mayéutica lo que le traen a Sócrates es muchos inconvenientes, especialmente con los sofistas. Los sofistas fueron los maestros ambulantes de Grecia y estos consideraron a Sócrates un incordio, o sea, un estorbo para su práctica, ya que ellos preparaban a los jóvenes para la actividad política en ese entonces de Grecia, porque ese era el esplendor, o sea, la democracia en ese entonces, en el siglo IV, despertaba gran interés. Muchos querían ser elegidos para pues todos los diversos cargos, y los sofistas los preparaban en oratoria y en retórica, a lo cual ellos les cobraban una fuerte suma de dinero. Pero para poder llegar a ese concepto de oratoria y retórica, los sofistas, ellos eran muy relativistas. O sea, para ellos no había una verdad única. Decían, la verdad es relativa, es convencer a los demás de su propia verdad para sacar provecho político y acceder al poder. El máximo representante fue Protágoras, quien decía que el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, cada persona mide que es verdad para sí mismo, decía Protágoras. Recuerden que Protágoras hablamos en el video pasado que había sido alumno de Demócrito. Demócrito fue un filósofo presocrático que habló que su arjé era el átomo. Eso lo habíamos hablado en el video pasado, cuando nombramos a Protágoras el sofista. Entonces, los sofistas también se conocían como sofos, o conocimiento, maestros con mucha sabiduría, eso significa sofos, sabiduría, que enseñaban oratoria y retórica. ¿Y cuál es la diferencia entre oratoria y retórica? La oratoria es hablar bien en público, y la retórica es cómo persuadir sobre sus propias ideas, es buscar convencer. Pero ellos también fueron los creadores del sofisma, que era un argumento falso o capcioso, que lo que hace es que pretende hacer pasar por verdad algo que no es verdad, o sea, como disfrazado. Ellos también, o sea, es lo que se llama también un paralogismo. Y practicaban también las aporías. Las aporías era lo que se denomina la especulación. Para terminar, dos puntos que son la Apología a Sócrates y el Fedón, que son dos obras de Platón, dos diálogos que hablan sobre la vida pues, de Sócrates. En la Apología a Sócrates es cuando los sofos y los que no lo querían a Sócrates pues levantan falsas acusaciones, lo acusan de corruptor de jóvenes y de crear falsos dioses, porque Sócrates era un escéptico sobre la existencia del panteón griego. Ese juicio arranca en el 399. A Sócrates lo acusan, él se defiende, pero entre su marco pues, de la verdad, y al final sale culpable.
Él le dice que tiene cuatro opciones. Le dice, tiene cuatro opciones, que es irse para la cárcel, que es que lo destierren, o que es que pague una multa, o la muerte. Él decide la muerte. ¿Por qué? Porque dice, no, pues que la cárcel, yo tengo muchos años, 70, ¿para qué me voy para la cárcel? El destierro es una indignidad, entonces tampoco lo acepto. No tengo dinero para pagar multas. Entonces dice, no, pero no me queda sino la muerte. Entonces allí, en la apología de Sócrates, es lo que se cuenta, en este juicio a Sócrates. Luego en el Fedón ya es la muerte de Sócrates contado en este diálogo por Platón. Allá aparece un personaje que es Critón, que era amigo muy personal pues, de Sócrates, y él intenta pagarle la fianza. Yo le pago la fianza, él dice que no. Le dice que entonces él paga a los guardias, que ya habló con un guardia para que ese guardia lo deje volar y él pueda volarse, irse. Él dice que no, que porque él es muy ético y que él no va a contradecir las normas de la ciudad. Entonces dice que no, que definitivamente él se va a morir, a él no le importa la muerte, que lo justicien, no hay ningún problema, porque a él no le interesa. Él dice el espíritu está en una cárcel, el espíritu está en una cárcel y que él desea liberar ese espíritu de esa cárcel que es el cuerpo humano y que por eso él se va a morir y efectivamente fallece. Cuando fallece, entonces Platón ante este acto de injusticia, entonces él se inspira para construir su sistema filosófico de una sociedad justa y de una sociedad de igualdad. Entonces, hay que haya el punto, digámoslo así, para que iniciemos en el próximo video lo que es la vida de Platón. Pero les adelanto que Platón no quería la democracia, precisamente por esto que había pasado. Él no estaba de acuerdo con la democracia, decía que no todos podían gobernar, no todos podían entrar en la democracia, y también él fue, digamos, un crítico o él defendió la eliminación de la propiedad privada. Él sostenía que era importante la eliminación de la propiedad privada, o sea que por eso fue considerado el primer socialista de la historia, o sea, el primero que defendió esa transición de socialismo a comunismo. Entonces, nos vemos en el próximo video cuando hablemos de Platón. Les dice Diego León, el profe.